Cada año mi familia festejaba mi cumpleaños en una fecha equivocada, hasta que descubrí por qué. Durante 26 años celebré mi cumpleaños un 14 de marzo. Cada año, sin falta, mi madre organizaba una pequeña reunión familiar, siempre con el mismo pastel de chocolate que decía era mi favorito desde niña, y siempre con la misma frase que repetía como ritual: el día que llegaste al mundo fue el día más feliz de mi vida. Nunca tuve motivo para dudar de esa fecha. Aparecía en mi cédula, en mi acta de nacimiento, en cada documento oficial que había tramitado a lo largo de mi vida. Era sencillamente un hecho tan establecido como mi propio nombre. Todo empezó a moverse el día que necesité tramitar mi pasaporte para un viaje de trabajo. En la oficina de trámites, mientras revisaban mis documentos, la funcionaria que me atendía frunció el ceño mirando la pantalla de su computadora y luego mi acta de nacimiento física. Me explicó, con cierta incomodidad profesional, que existía una discrepancia entre la fecha registrada en el Sistema Nacional y la fecha que aparecía en el documento físico que yo había presentado toda mi vida. Según el sistema, mi fecha real de nacimiento no era el 14 de marzo, sino el 23 de enero, casi 2 meses antes de la fecha que había celebrado durante toda mi existencia. Al principio pensé que se trataba simplemente de un error administrativo, algo común en sistemas gubernamentales desactualizados. La funcionaria, sin embargo, me explicó que ese tipo de discrepancias, aunque poco frecuentes, solían tener un origen específico. Normalmente ocurrían cuando el registro original del nacimiento se hacía tardíamente, o cuando existía alguna corrección posterior en el acta original que no siempre se reflejaba correctamente en todos los sistemas. Salí de esa oficina con una sensación extraña, como si algo pequeño pero significativo se hubiera desacomodado dentro de mí. Llamé a mi madre esa misma tarde, esperando una explicación simple. Quizás un error de trámite que ella pudiera aclarar rápidamente. Pero su reacción, del otro lado del teléfono, no fue la que esperaba. Hubo un silencio demasiado largo antes de que respondiera, y cuando finalmente habló, su voz sonaba distinta, más cautelosa de lo habitual, diciéndome que seguramente era un error del sistema, que no le diera importancia, que ella recordaba perfectamente el día que nací, y que ese recuerdo era más confiable que cualquier base de datos gubernamental. Esa respuesta, en lugar de tranquilizarme, generó más preguntas de las que tenía antes de hacer la llamada. Decidí, con la ayuda de un abogado conocido de la familia, solicitar formalmente una copia certificada de mi acta de nacimiento original, directamente del registro civil donde había nacido, en lugar de confiar en la copia física que mi madre siempre había guardado en casa. El proceso tardó casi 3 semanas, tiempo durante el cual mi ansiedad fue creciendo de forma silenciosa, alimentada por pequeñas inconsistencias que empecé a recordar de mi infancia. Fotografías familiares donde aparecía según las fechas, escritas al reverso, con una edad que no coincidía exactamente con lo que debería tener si había nacido el 14 de marzo. Cuando finalmente recibí la copia certificada directamente del registro civil, la fecha confirmaba lo que la funcionaria de pasaportes ya había mencionado. Había nacido el 23 de enero, no el 14 de marzo. Pero había algo más en ese documento que no esperaba encontrar. Una nota marginal, escrita a mano, indicando una corrección de registro, realizada apenas 4 meses después de mi nacimiento original, autorizada con la firma de mis dos padres. Confundida y ya decidida a llegar hasta el fondo del asunto, cité a mi madre para verla en persona, llevando conmigo ambos documentos. La encontré nerviosa desde que abrió la puerta, como si de alguna manera ya supiera exactamente qué era lo que yo llevaba en mi carpeta. Le mostré los documentos, y esta vez, ante la evidencia irrefutable, no intentó minimizar la situación, como lo había hecho por teléfono semanas atrás. Se sentó, respiró profundamente, y finalmente empezó a contarme una historia que jamás había escuchado antes. Me contó que yo había nacido, efectivamente, el 23 de enero, en un parto complicado y prematuro que había puesto en riesgo tanto mi vida como la de ella. Pasé, según su relato, las primeras semanas de mi vida en cuidados intensivos neonatales, una situación tan delicada que mis padres, profundamente religiosos, decidieron posponer cualquier tipo de celebración hasta tener la certeza absoluta de que yo sobreviviría sin complicaciones mayores. Cuando finalmente me dieron de alta, completamente estable, decidieron, en un gesto que en su momento les pareció simbólico y sanador, volver a nacerme, simbólicamente en una fecha distinta, alejada de esos meses de angustia extrema que habían vivido, escogiendo el 14 de marzo como el día en que verdaderamente empezaron a respirar tranquilos respecto a mi salud.
Mi madre me explicó que, con el paso de los años, esa fecha simbólica se convirtió, casi sin proponérselo, en la fecha oficial, que celebraban internamente como familia, dejando la fecha real de mi nacimiento como un recuerdo doloroso, asociado a semanas de incertidumbre médica, que preferían no revivir cada año. Nunca planearon ocultarme la verdad de forma permanente, según sus palabras. Simplemente fueron posponiendo la conversación año tras año, hasta que, sin darse cuenta, pasaron más de 2 décadas sin que yo tuviera ningún motivo aparente para cuestionar la fecha que había celebrado desde niña. Sentí una mezcla compleja de emociones escuchando esa explicación. Por un lado, una profunda ternura al entender el origen emocional detrás de esa decisión, imaginando el miedo que mis padres debieron sentir esas primeras semanas de mi vida. Pero por otro lado, sentí también una sensación extraña de desconexión con una parte de mi propia historia que había desconocido durante 26 años. Un pedazo de mi identidad que, sin mi consentimiento, había sido reescrito por decisiones tomadas cuando yo era demasiado pequeña para tener voz propia en el asunto. Le pregunté a mi madre por qué nunca me lo había contado directamente, incluso cuando ya era adulta y perfectamente capaz de entender el contexto emocional completo detrás de esa decisión. Ella, con los ojos llenos de lágrimas, me confesó que, con el tiempo, contarme la verdad se había convertido en algo cada vez más difícil de iniciar. No porque tuviera nada que ocultar de forma maliciosa, sino porque temía que yo sintiera que toda una vida de celebraciones, fotografías y recuerdos asociados a esa fecha simbólica perdieran valor al descubrir que no correspondían exactamente al día real de mi nacimiento. Los días siguientes a esa conversación fueron extraños, llenos de una introspección que no esperaba experimentar por algo aparentemente tan simple como una fecha en un calendario. Empecé a investigar más sobre las semanas que pasé en cuidados intensivos al nacer, hablando con familiares mayores que sí recordaban ese periodo con mayor claridad que mi propia madre, quien, según entendí después, había bloqueado parcialmente esos recuerdos por lo traumáticos que resultaron para ella en su momento. Descubrí, a través de esas conversaciones adicionales, detalles que mi madre nunca había mencionado directamente. Las noches que pasó durmiendo en sillas incómodas del hospital, negándose a irse a casa mientras yo luchaba por estabilizarme. La promesa que había hecho, en uno de los momentos más difíciles de esas semanas, de que si yo lograba salir adelante, celebraría cada año no solo mi existencia, sino la fortaleza que ambas habíamos demostrado durante ese proceso, aunque terminara haciéndolo, sin saberlo conscientemente, bajo una fecha distinta a la real. Con el tiempo, decidí que no quería simplemente reemplazar una fecha por otra en mi vida, sino integrar ambas historias como parte legítima de quién soy. Empecé a celebrar, de forma más privada y reflexiva, el 23 de enero, como un reconocimiento silencioso hacia esas primeras semanas difíciles de mi existencia, mientras mantenía, junto a mi familia, la celebración del 14 de marzo, entendiendo ahora el peso emocional y simbólico que esa fecha realmente representaba para todos nosotros. Mi relación con mi madre, lejos de deteriorarse por este descubrimiento, se volvió, con el tiempo, más profunda. Empezamos a hablar abiertamente, por primera vez, sobre esas semanas de mi nacimiento que durante 26 años habían permanecido como un capítulo silenciado en la historia familiar. Entendí que, detrás de esa pequeña mentira sostenida durante tantos años, no había ninguna intención de control ni manipulación, sino el intento, quizás imperfecto, de una madre que simplemente quería proteger a su hija de una historia que a ella misma le costaba revivir cada año. Hoy, cuando alguien me pregunta cuándo es realmente mi cumpleaños, ya no dudo en contar la historia completa, que técnicamente nací un 23 de enero, pero que celebro mi vida, con toda la carga simbólica y emocional que eso representa, un 14 de marzo. Aprendí que a veces las fechas importantes no son solamente hechos biológicos registrados en un documento, sino también los momentos que una familia decide, consciente o inconscientemente, convertir en el verdadero punto de partida de una historia compartida. Si algo me dejó claro todo este proceso, es que las pequeñas mentiras familiares, aunque generan inevitablemente un momento de desconcierto al salir a la luz, no siempre esconden intenciones dañinas detrás de ellas. A veces, simplemente reflejan la forma imperfecta en la que las personas que más nos aman intentan protegernos de dolores que ellas mismas todavía no han terminado de procesar.